Damos la gloria a Dios por un nuevo espacio y damos la gloria a Dios por quien nos da la oportunidad, nos provee los medios para compartir eh, las cosas que Dios nos revela, nos revela. En esta ocasión yo quiero compartir algo que Dios de alguna manera me mostró hace algunos años, pero que no había tenido la oportunidad de desarrollarlo. Y en esta oportunidad, pues, eh, quiero establecerlo como una tesis también. ¿Quién era? ¿Quién era el ladrón de la cruz? Este ladrón, como dice la Biblia, malhechor, eh, pues es muy famoso, es muy famoso. La tesis que queremos establecer, ¿qué era? ¿Quién era el malhechor de la cruz? También vamos a hablar del otro malhechor. Esperamos ser de bendición. Los dos malhechores, dice la Biblia, esto está en Lucas. Uno de los malhechores colgados ahí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es decir, de alguna manera se estaba burlando también. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros, nosotros a la verdad, justamente recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, y le decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Cristo le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esto está en Lucas 23, del 39 al 43. Eh, la Biblia dice que Dios vela para que su palabra se cumpla. Y aquí vamos a poner un ejemplo de eso. La palabra de Dios se cumplió con la palabra del ladrón se cumplió, obviamente se sigue cumpliendo una de las parábolas de Cristo. Y esta parábola es la parábola de los obreros en la viña. Dice, así muchos últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Es decir, el ladrón, el malhechor, se arrepintió o ya se había arrepentido, probablemente ya se había arrepentido antes, cuando fue condenado a muerte, probablemente ya se había arrepentido y tuvo la bendición de tener a la par al autor y consumador de la fe. Y como fue uno de los últimos en arrepentirse, o sea, últimos me refiero en el ciclo cuando Cristo estaba predicando el reino de Dios. Es decir, eh, como fue uno de los últimos en aceptar a Cristo cuando Cristo estaba en la tierra, fue el primero en llegar al reino, en llegar al paraíso. Espero darme a entender. La parábola de los obreros dice, cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero él respondiéndole le dijo a uno de ellos, amigo, Tairo, vamos a estudiar lo que es este Tairo.
no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo un denario? Mateo 20, del 9 al 13. Esto habla de obreros. Esta parábola, como todas las parábolas de Cristo, se le pueden sacar mucha, pero mucha enseñanza. Una de las enseñanzas que quiero aplicar es el tema de la salvación. Es decir, pudieron haber habido muchas personas que siguieron a Cristo en su predicación e incluso le pudieron haber servido, pero recibieron la misma paga del ladrón de la cruz. Es decir, el ladrón de la cruz eh, recibió la salvación y los otros que anduvieron con Jesús por más tiempo recibieron la salvación también. Sin embargo, yo quiero enfocarlo al tema de los etairos. Los etairos, una de las acepciones, como hemos sido enseñados, eh, es alguien que se prostituye específicamente el género masculino. Podemos ver en los etairos que los etairos sirven por interés económico. Vamos a ver, vamos a ver el tema de los etairos. ¿Qué es un etairo? Pero respondiendo, él le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago injusticia, no conveniste conmigo un denario. Esto fue lo que vimos en el anterior bloque. Vimos, esto se refiere a la parábola de los obreros en la viña. Esta es la parábola del obrero de la última hora. Mateo 22:12 te dijo, Etairo, ¿cómo entraste aquí sin traje de la boda? Y él enmudeció. Posterior a esto lo arrojaron al crujir del dientes, al llorar y crujir de dientes, que se refiere a la gran tribulación. Uno que no tenía vestiduras adecuadas. Este entró a la cena de gala sin vestiduras adecuadas. Muchos se refieren esto a la cobertura, pero también la Biblia habla de que el lino son las obras, por lo tanto, probablemente era alguien que no tenía obras adecuadas. Cristo le dijo, Etairo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, le echaron las manos a Jesús y le prendieron. Judas Iscariote. El ejemplo perfecto de Tairo es el que está profetizado en Zacarías 11. Zacarías 11, versículos del 12 al 13, donde este Tairo eh, vende a Cristo por 30 monedas de plata. Es decir, hay etairos, 13 etairos en la Biblia. El del obrero, el que llega a la cena de boda, y Judas Iscariote. Podemos decir del atrio, del lugar, del antiatrio, del antilugar santo y del antilugar santísimo. Amén. Entonces, ¿quién era el ladrón de la cruz? Jesús le respondió, en verdad, esto está en Juan 6:26. En verdad os digo, ustedes me buscan, ustedes me buscan no porque hayan visto señales. Ustedes no me siguen porque hayan visto señales, sino porque yo les doy de comer. Yo les he dado de comer. Me hago la pregunta. Ustedes me buscan, que son etairos, y de los panes os habéis saciado. Juan 6:26. Dice la Biblia en Juan 6:60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, pura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla?
Dice Juan 6:66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Amén. ¿Cuál es nuestra tesis? Muchos de los predicadores dicen que el malhechor de la cruz recibió revelación que tenía eh, al Cristo a la par. Pues yo no descarto esa enseñanza. Al final esto es una tesis. Sin embargo, la tesis que queremos establecer es que los malhechores, o específicamente el malhechor, era uno de los etairos, era uno de los etairos que abandonaron a Cristo. Es decir, eh, el por, por qué decimos esto? Porque si él era discípulo y se apartó de él, al apartarse de él, empezó a hacer lo malo y por lo tanto, pues su fin fue llegar a ser crucificado, ¿verdad? Entonces, el malhechor era un etairo que obviamente estaba haciendo lo malo y es figura de los etairos que serán lanzados a la gran tribulación, ya sea para que se purifiquen o se termine de perder. ¿Por qué baso esta tesis? ¿Cuál es mi punto de tesis? Ya que, ¿por qué lanzo esta figura? La figura de que algunos serán purificados en la gran tribulación y algunos serán condenados totalmente. Es que un malhechor no estaba arrepentido y otro sí estaba arrepentido. Es decir, es figura de los que estarán en la gran tribulación, unos para purificación y otros para, eh, para condenación eterna. Es decir, los malhechores son figura de los lanzados y los, eh, perdón, perdón si hago demasiada pausa. Eh, por qué decimos que el malhechor era un discípulo apartado? Porque él sabía sobre el reino, él sabía que Cristo predicaba acerca del reino y probablemente pues le ganó pues el amor al dinero y se apartó de Cristo, pero él sabía que él era el Cristo, que, y él hablaba acerca del reino. Entonces él tenía conocimiento, él tenía palabra. En estos tiempos, en estos tiempos, eh, serán, hay muchas personas que, bueno, esto es más que obvio, hay muchas personas perdidas que saben de la palabra de Dios, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, eh, pero están apartados, están haciendo lo malo delante de Dios. Y probablemente eh, este malhechor sea una figura de ellos. Sabían palabra, conocían palabra, pero están apartados, están haciendo lo malo. Y probablemente su fin vaya a ser su purificación de la gran tribulación. Eh, Probablemente también su fin sea la condenación. Es decir, probablemente los dos malhechores, quizás eh, los dos eran discípulos, eran de los dos discípulos que se apartaron en Juan 6:66, es decir, la apostasía del último tiempo. Uno, uno tuvo una apostasía reversible y otro tuvo una apostasía irreversible.
Amén. Con esto, pues damos por finalizado y damos toda la gloria a Dios. Amén, amén y amén.